Bien, entonces estamos grabando y vamos a iniciar la clase del día de hoy. Bueno, vamos a ver ahora el modelado de un solenoide. Un solenoide es un dispositivo, perdón, muy empleado en la automatización, ya que a través de este dispositivo se activan válvulas mediante las cuales se deja pasar algún fluido, puede ser un líquido, aire, aceite, y estos regulan diferentes procesos en la industria. Perdón. El esquemático de un solenoide es como el que tienen ahí en pantalla, y lo que podemos decir de él en cuanto a su comportamiento es que se trata de un alambre enrollado sobre una base rígida, que es esto que está aquí, en cuyo interior se coloca un núcleo de material ferromagnético que se encuentra suspendido dentro de este núcleo y anclado a un resorte hacia un cuerpo estático. Ese solenoide, lo que esperamos que reaccione es que cuando aplicamos un voltaje entre sus terminales, circula una corriente eléctrica a través del embobinado, produciendo un campo magnético que interactúa con el núcleo, produciendo un desplazamiento X de un punto de referencia de él. Este desplazamiento estará compensado por la fuerza de restitución del resorte, y a medida que variemos la corriente eléctrica en el embobinado del solenoide, se podrá modificar las líneas magnéticas que generan esa fuerza electromotriz que le produce un desplazamiento al núcleo de masa M. Así es como trabaja este solenoide. Es muy parecido al principio de operación de un relevador cuyo núcleo se mueve, trayendo consigo que se conecten o desconecten dos placas de contactos. Y bueno, este solenoide, una aplicación muy cercana a nosotros es estas cerraduras eléctricas o chapas eléctricas, donde a través de un interruptor hacemos circular una corriente eléctrica y la chapa eléctrica se abre, producto de que el seguro está atado al núcleo, y cuando circulamos la corriente eléctrica el núcleo se desplaza, con lo cual quita el seguro de la puerta y bueno, alguien puede introducirse a la habitación. Así es como trabaja este solenoide. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, nos vamos a disponer a modelarlo matemáticamente para conocer cómo lo podríamos incluir dentro de los diversos sistemas de nuestra, en nuestra práctica cotidiana. Bueno, de entrada, lo que vamos a hacer es dividir el principio de operación de este elemento en tres partes. La primera es la parte eléctrica. Esta parte eléctrica consta de una bobina cuya inductancia es L y una resistencia R. Esta resistencia R es muy pequeña, pero es producto del efecto de haber enrollado un cable conductor alrededor de un núcleo. Es decir, además del efecto inductivo, se presenta el efecto resistivo, que va a quedar representado por esta resistencia. De tal forma que si nosotros quisiéramos ver este circuito representado a través de un circuito eléctrico, sería una resistencia
una bobina y un voltaje en sus terminales. Así que cuando circula la corriente eléctrica a través de este circuito, lo que sucede es que se genera una caída de voltaje en la resistencia, que es el voltaje de resistencia, una caída de voltaje en el inductor, que es el voltaje en el inductor, y estos tres forman el circuito del cual partimos. Así que la parte eléctrica, como si lo hubiéramos sacado de este sistema de solenoide, la representaríamos a través de esta ecuación matemática, donde tenemos que la caída de voltaje en el inductor es L por la derivada de la corriente con respecto del tiempo, más la caída de voltaje en el resistor, que es resistencia por corriente, y esto es igual al voltaje de la fuente. Eso es lo que nos dice la ley de Kirchhoff para la parte eléctrica de este circuito. Si nosotros aplicamos la transformada de Laplace a la ecuación diferencial que teníamos en la diapositiva anterior, nos va a quedar esta ecuación de aquí, donde si originalmente teníamos corriente entre voltaje y el voltaje despejamos, perdón, la corriente, nos queda esta expresión. Esta sería, esta expresión así, sin el voltaje, o el voltaje del lado izquierdo, sería lo que denominaríamos la función de transferencia del circuito eléctrico, de la parte eléctrica del solenoide. Con esto ya podríamos nosotros empezar a acumular elementos para nuestro modelo. Ahora vamos a ver el acoplamiento mecánico. ¿A qué se refiere este acoplamiento mecánico? Bueno, resulta que cuando la corriente eléctrica circula por aquí, a través del embobinado, se generan líneas de flujo magnético, es decir, se genera un campo magnético. Este campo magnético se genera en torno al núcleo del embobinado, interactuando con el material ferromagnético que se encuentra colocado en dicho núcleo. De tal manera que la corriente eléctrica genera una fuerza que le vamos a llamar fuerza electromotriz hacia el núcleo. Una fuerza S, fuerza electromotriz. Esta fuerza es la que, como resultado, entrega que cuando se energiza, el núcleo se mueve, se desplaza. Originalmente está en una posición de reposo sin corriente eléctrica y en el momento que hay corriente eléctrica, el núcleo se desplaza. Bueno, se desplaza producto de la aplicación de una fuerza que es invisible, no la vamos a poder ver, pero que se explica en función de las líneas de flujo magnético y el campo magnético que se generó a través del núcleo. Esta fuerza está relacionada a través de la siguiente ecuación. La fuerza electromotriz es igual a la corriente eléctrica multiplicada por una constante KdS. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que el efecto de circular una corriente a través del núcleo nos arroja una fuerza electromotriz. Si la corriente es mayor, según esta fórmula, si la corriente es mayor, la fuerza es mayor. A mayor corriente, mayor fuerza, y por lo tanto, mayor el desplazamiento del núcleo dentro del embobinado. La constante KdS tiene que ver con algunas características como, por ejemplo, el material del que está hecho el núcleo, la fabricación misma de la bobina,
De tal manera que todo aquello que tenga que ver con la generación del flujo, las líneas de flujo magnético y el campo magnético que a su vez genera el campo magnético en el solenoide, formará parte de esta constante KdS, que una vez que se define ya queda como una constante. Así que esta sería la segunda parte, que es el acoplamiento mecánico. Se le llama acoplamiento mecánico porque el efecto ahora es una fuerza que le va a producir un trabajo mecánico. Si aplicamos la transformada de Laplace a esta ecuación, nos queda f de s, aquí faltaría el paréntesis s, f de s en s es igual a k de s por i de s. Bien, y pasamos ahora a la parte de la mecánica de traslación. Quedamos que este solenoide, al final el efecto es que se mueve, se desplaza. Y este desplazamiento va a estar dado de la siguiente manera. Ahora lo que se observa es la fuerza que se aplicó. La fuerza que se aplicó, producto de la corriente eléctrica, claro, pero si nada más pudiéramos tener la magnitud y el sentido de la fuerza, lo que estaríamos observando es que si esa fuerza se aplica a la masa M, que es todo esto que está aquí, que es el núcleo, y esa masa M, o esa masa de intensidad M, vamos a observar que por la parte de abajo, que tiene se prolonga hasta fuera del núcleo, por la parte de abajo se encuentra anclada a un resorte. Este resorte tiene una constante de restitución K. Aquí se aplicaría el principio de masa, resorte, amortiguador que vimos en clases anteriores, y el amortiguador estaría representado a través de esta letra B, que me señala que la amortiguación la daría la fricción o el espacio que hay entre el núcleo de hierro y el embobinado, que permitan que el núcleo se mueva con la facilidad o con cierta oposición. Si el núcleo es de aire, o más bien, si el espacio entre el núcleo y el embobinado es aire y no se tocan, podemos decir que la fricción es cero. Pero si el espacio está rellenado de aceite o algún otro material, o tocaran las paredes de uno contra el otro, bueno, entonces ahí ya tendríamos que hablar de un factor B o beta, que le llamábamos beta, de amortiguación. De tal manera que ahora, si nos vamos a la ecuación que representa este sistema masa, resorte, amortiguador, diríamos que la fuerza que hay que desarrollar en la masa para moverla, más la fuerza que hay que vencer producto de la fricción, esta fuerza de amortiguación, más la fuerza de elongación del resorte, este conjunto de fuerzas debe ser igual a la fuerza aplicada para desplazarlo, produciendo el efecto, claro está, produciendo el efecto de un desplazamiento en X de la masa. Este desplazamiento en X, lo decía yo, si la masa está anclada a una cerradura, hará que la cerradura se mueva. Si está anclada al diafragma de una válvula, hará que el diafragma se abra o se cierre.
Y ese es el efecto que esperamos ver de esta parte de mecánica de traslación. Si aplicamos la transformada de Laplace a esta ecuación, nos queda lo mismo que decíamos en la gráfica anterior. Aquí está x de s sobre f de s, sería la función de transferencia, que si de aquí queremos quedarnos con la salida x de s, que es el desplazamiento de la masa, bueno, pues esta sería la ecuación que me representa a ese desplazamiento. Finalmente, yo puedo hacer esta representación en bloques de mi solenoide, que está conformada de 3 partes. La primera parte dijimos que es la parte eléctrica, donde tengo a la entrada, ¿qué hay? La entrada es un voltaje que se aplica a un circuito inductivo resistivo, produciendo una corriente eléctrica a través del circuito. La corriente que se aplica a una del solenoide produce una fuerza electromotriz. Este sería entonces la etapa 2. Una fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz que se aplica al sistema masa-resorte-amortiguador produce un desplazamiento en X. Y esta es la forma de entender el modelo matemático basado en sus funciones de transferencia de un solenoide. Podemos simplificar estos 3 bloques en uno solo, aplicando reglas de los diagramas de bloques que vamos a ver en la siguiente clase. De tal manera que podríamos decir que la función de transferencia del solenoide uniendo los 3 bloques es el producto del primero por el segundo y por el tercero. Y nos lleva a esta ecuación que está aquí. Esta es finalmente la función de transferencia del solenoide. Debo decir en esta función de transferencia que ahora solo se ve una sola y una sola salida, es decir, las demás variables, bueno, las demás señales intermedias como la corriente y la fuerza están involucradas aquí en este bloque. Pero el efecto del solenoide que vemos es ese. Aplico un voltaje, obtengo un desplazamiento de su núcleo. Varío las condiciones del voltaje que varían la corriente, a su vez varía la fuerza, pues varía el desplazamiento del núcleo, de la masa, perdón, que conforma el núcleo. Bien, si hubiéramos seguido un análisis basado en sus ecuaciones diferenciales para cada bloque y después las hubiéramos representado en una sola ecuación, esta sería la ecuación equivalente asociada a este modelado matemático que hicimos. Recordarán, y ya recordarán en clases anteriores, que ya sea que llegue yo a esta ecuación o que llegue yo a esta ecuación, cualquiera de las dos es válida para proceder ahora a un análisis con el sistema a través de algún simulador como MATLAB o un análisis matemático del mismo. Porque bien sea la función de transferencia en el plano S, me sirve para representar su comportamiento dinámico, o bien sea la representación en el tiempo del sistema, que también a partir de esta, sin resolver la ecuación diferencial, puedo yo analizar el comportamiento del sistema. Bueno, sin resolver quiere decir que no manualmente, sino damos esa tarea al simulador para que lo haga. Bien, esta sería entonces el modelo matemático del solenoide. No sé si hay alguna pregunta en este momento. ¿Todo bien?
Jesús. Sí, profe, ¿me escucha? Sí. Bueno, yo tengo la duda sobre el sistema de ecuaciones. ¿Cómo lo había llamado? Sistema de ecuación de bloques. No recuerdo bien. ¿La ¿A cuál parte de te? arriba? ¿Esta Es, parte? ajá. Ah, esta es la representación en bloques del comportamiento dinámico del sistema. Ok. Este es el primer bloque que me representa la parte eléctrica. La parte de interfaz entre lo eléctrico y lo mecánico. Y esta es la parte de mecánica de traslación. Y dije que esos tres bloques se podían llevar a uno solo. Ok, profe. Esa era mi duda. Gracias. Bien, ándale. Bien, ¿alguna otra pregunta? Luis González Lagunes. No, profe. Por el ¿Todo momento bien? no. ¿Te queda claro cómo podemos representar una electroválvula, podríamos decir, en su parte de funcionamiento a través de un modelo matemático? Sí. Muy bien. Bueno, entonces continuamos. Vamos a ver un ejemplo en Simulink del comportamiento del solenoide, donde podamos observar cómo es que se mueve la masa conforme se aplica el voltaje. Para esto, vamos a involucrar los siguientes valores. El solenoide está compuesto de una inductancia que vale 0.1 Henry, una masa M, la masa del núcleo, que es de 0.15 kilogramos, la constante de restitución del resorte, que es K, que es de 0.8, el valor de la resistencia de 0.25 ohms. Observen cómo el valor de la resistencia es muy pequeño, porque en realidad no hay una resistencia aquí como tal, es el efecto resistivo de estar del embobinado. Luego, aquí hay un dispositivo adicional que es una masa M, que se va a sumar al sistema de masa resorte amortiguador que tenemos aquí. Esta masa es de 5 kilogramos. Vamos a aplicar un voltaje de 5 volts como una función escalón. Y tengo dos constantes. Una constante KB, que ahorita voy a explicar cuál es, y la constante KF, que es la que tiene que ver con la generación de la fuerza electromotriz aquí. Así que con estos valores vamos a proceder a hacer la simulación del comportamiento y lo que vamos a observar es lo siguiente. Si hiciéramos este eje donde tuviéramos el sistema sin energía, sin movimiento, en una posición cero, lo que vamos a observar es cómo se desplaza en el eje horizontal, siendo el desplazamiento positivo hacia la izquierda y negativo hacia la derecha. Esas van a ser las condiciones. Ya que cuando circule la corriente, el núcleo, la fuerza que se le va a aplicar va a estar en este sentido. Esta es la fuerza. Por lo tanto, si la fuerza positiva produce un desplazamiento positivo, tiene que ser en la misma dirección que este. Ese es el acuerdo que vamos a tomar. Entonces, lo que observamos aquí en la animación es, mientras no hay corriente eléctrica, está en su estado de reposo. Cuando fluye la corriente eléctrica, se comprime, o más bien cambia de posición el núcleo, comprimiendo el resorte. Y si a este atamos la masa con mayúscula, bueno, podríamos tener el sistema masa-resorte amortiguador que tenemos aquí. Bien, vayamos entonces a su modelado. Nuevamente empezamos con la parte eléctrica. Bien,
Resulta que la parte eléctrica, habíamos dicho esto que está aquí. Y ahora vamos a incluir un nuevo término que es BB, donde BB es el voltaje de la fuerza contraelectromotriz proporcional a la velocidad instantánea. A ver, ¿qué cosa es eso? Si ustedes recuerdan, en una bobina o en un electroimán con un núcleo, a la vez de que cuando circula una corriente eléctrica por él, se forma el campo magnético y este campo produce una fuerza electromotriz, las líneas de flujo magnético, cuando se van formando, cuando se van expandiendo, producen lo que se llama la fuerza contraelectromotriz, la cual produce un voltaje contraelectromotriz, que se suma al efecto del campo magnético. Este voltaje contraelectromotriz no es el voltaje de la fuente, el voltaje original, el VDT. Es producto de él una vez que se ha generado el campo magnético. Así que ahora lo vamos a agregar porque ahora ya lo estamos viendo ya no por separado, sino ya como una parte integral en el movimiento que va a tener el núcleo, la masa y el resorte. Así que entonces es la caída de voltaje en el inductor más la caída del voltaje en el resistor más el voltaje contraelectromotriz. Esto me da el voltaje de la fuente. Ese voltaje contraelectromotriz lo calculo de la siguiente manera. Se genera producto de que el núcleo se mueve dentro del campo, produciendo esta fuerza contraelectromotriz. Y esta constante KB, pues es muy parecida a la constante KF, tiene que ver con el embobinado, el núcleo y demás factores que están involucrados en la generación de este voltaje contraelectromotriz. De tal forma que ahora completo la parte eléctrica con esta ecuación que está aquí. Si a esta ecuación le aplico la transformada de Laplace, perdón, si esta ecuación la desarrollo de esta manera, es la misma, nada más que dejé del lado izquierdo a la diferencial de mayor orden y pasé del lado derecho los términos que completan la ecuación. Esto lo voy a hacer porque ya estoy preparando el modelo para llevarlo a Simulink. Así que si ahora observamos cómo quedaría la parte eléctrica, sería esta que está aquí. La fuente de voltaje, VDT, genera una corriente eléctrica, la cual al ir pasando por cada uno de los elementos, genera una caída de voltaje en el resistor, una caída de voltaje en el inductor y un voltaje BB, que es el de la fuerza contraelectromotriz, que acá lo llamé C, pero bueno, aquí el autor lo llama BB. Bien, esta sería entonces la representación de esta parte eléctrica ya completa. Ahora vamos al acoplamiento mecánico. Aquí no cambia, aquí es tal cual como dijimos. La corriente eléctrica del circuito, al multiplicarla por una constante KF, me produce una fuerza. Esa fuerza dije que se aplica en este sentido. O aparece con un sentido hacia la izquierda. La parte mecánica es la misma que vimos en las diapositivas anteriores, solo que ahora en lugar de tener una masa M con minúscula, se le suma la masa M con mayúscula. A esta masa M con mayúscula es producto de este nuevo componente que se agregó a mi sistema masa resorte amortiguador.
Y afortunadamente el efecto que produce entre las dos masas se puede considerar como real y se puede considerar como una suma. Para este caso particular, ya que no me dieron el dato de beta, quiere decir que el efecto de amortiguamiento producto del roce o fricción que pudiera haber entre el núcleo y el embobinado no existe o no está presente, entonces esa constante beta se hace cero, por lo tanto este término se hace cero. Y me queda solo este término de aquí, donde la derivada de mayor orden, la segunda derivada de x con respecto del tiempo, es igual a paso del lado derecho, la k de x pasa restando, menos k de x, la f de t la sustituyo por el valor de kf por i de t, y todo esto lo multiplico por 1 sobre m más m. Y de esta forma, en una sola ecuación he relacionado la parte de mecánica de traslación con la parte de acoplamiento mecánico porque ya incluí el efecto de la corriente en él. Así que ahora lo que haremos es que en el Simulink realizaremos el análisis del comportamiento. Para esto nos dan los siguientes valores, los que ya teníamos: un voltaje de 5 volts, resistencia de 0.5 ohms, inductancia de 0.1 Henry, una constante KB que se va a aplicar a la parte anterior del voltaje contraelectromotriz, una masa M de 0.15, una masa M grande de 5 kilogramos, un valor de K de 0.8 y un valor de KF de 0.45. Bien, estas son las dos ecuaciones de las cuales voy a partir para hacer el modelo en Simulink. El modelo queda de la siguiente manera. Primero voy a desarrollar esta ecuación que está aquí. Esta ecuación me dice que la segunda derivada de x con respecto del tiempo es igual al producto de una constante que multiplica a dos términos. Ese está expresado a través de este sumador. Primero coloco este sumador, un término es positivo, que es este que está aquí. Otro término es negativo, que es este que está aquí. Y todos ellos, cuando los multiplico por 1, la salida, cuando la multiplico por 1 sobre m más m, me da aquí la segunda derivada de x con respecto del tiempo. Así que aquí saldrá la segunda derivada de x. Si a esta segunda derivada la integro una vez, bueno, me queda la derivada de x. A la salida de este integrador me quedará la derivada de x. Y si vuelvo a integrar esta derivada de x, simplemente aquí me queda x, que es la variable que quiero observar, que es el desplazamiento de las masas. Bien, ahora, si regreso a mi ecuación, digo que si a x lo multiplico por k y lo meto al sumador como negativo, me da el primer término de esta suma. Así que si a x la multiplico por k, que es 0.8, y lo meto en la parte negativa, tengo ya el primer sumando de esta ecuación. El segundo sumando tiene que ver con I de t. I de t lo voy a obtener de acá arriba, pero de ahí dejo mi análisis. Ahora voy a la otra ecuación que tiene
está constituida por un sumador que tiene 3 términos. Aquí está el sumador. Este sumador tiene 2 términos negativos y uno positivo. Aquí están los 2 términos negativos y uno positivo. Estos 3 términos, cuando se multiplican por 1 sobre L, este es 1 sobre L, lo que me da aquí a la salida es la derivada de la corriente con respecto del tiempo. Es decir, dI en dt. Si integro, bueno, simplemente aquí me sale I dt. Aquí me sale I. Muy bien. Ahora, esta I, si la multiplico por R y la meto en el negativo, me da el primer término del sumando. Así que si la I la multiplico por esta R y la meto en la parte negativa, me da el primer término del sumando. B de t es la fuente de entrada. Esta fuente de entrada la voy a obtener a través de una función escalón. Esta va a ser mi señal B de t. Y que la debo de programar a 5 volts. Está el segundo término. Ahora vayamos con las partes que me faltan. Termino esta ecuación. Necesito una constante KB, aquí está, que sea multiplicada por la derivada de X con respecto del tiempo. Ah, pero la derivada de X con respecto del tiempo la tengo acá abajo. Entonces traigo esta línea que sube, multiplica KB y meto al sumando negativo y ya queda completada la primera ecuación. Ahora voy a completar la segunda ecuación, que me faltaba el término KF por I de t. KF, tengo constante aquí, KF, y ahora la multiplico por I. Voy a buscar a dónde está I, que es aquí, y la meto en el sumando positivo, y ya tengo la segunda ecuación. Así que después de hacer este arreglo, tendría yo ya al modelo de Simulink listo para ser simulado. Cuando lo simulo, me arroja esta gráfica que está aquí. La gráfica lo que me dice es lo siguiente, fíjense. Vamos a seguir la línea azul. Está en 0, el sistema masa resorte amortiguador parte de una posición 0. Y a partir de que energizo, que es en el tiempo t igual a 0, el sistema se desplaza con el jalón de la fuerza que le proporcionó la corriente eléctrica. Se desplaza hasta alcanzar una posición de 17 unidades. En este caso serían centímetros. 17 centímetros que si lo llevo hacia abajo, bueno, más bien, no lo llevo. Se aplicó la corriente eléctrica, le dio el jalón y lo llevó hasta esta posición de 17 unidades. Pero el efecto del resorte lo hizo regresar, bajando de nuevo hasta casi 8 unidades. Luego, el efecto de la inercia del golpe de regreso con el resorte llevó a que el sistema volviera a recuperar nuevamente un camino hacia adelante, pero ya no alcanzó hasta 17, se quedó en 13 por ahí, bajó y finalmente se fue amortiguando hasta más o menos la posición de 11 unidades. En un tiempo de 50 unidades de tiempo, alcanzó esta posición.
esa sería entonces la simulación. Lo que estaríamos viendo en la simulación sería un poco el funcionamiento de esto. El efecto que vemos aquí abajo, ¿no? Claro que aquí se ve como si se hiciera lineal, pero en realidad lo que hizo es que antes de detenerse, el núcleo osciló hasta antes de detenerse ya en la posición final, que fue la que comentamos que estaba aquí. Muy bien. ¿Alguna pregunta de esta simulación? De mi parte, no, profe. Sí. Jania, ¿alguna pregunta? No, profe, ninguna. Muy bien. Adriana, ¿te quedó claro? Sí es clara la curva del desplazamiento del núcleo. Bueno, por ahí debe tener algún problemita Adriana. Sí, Jesús, pregunta. Bueno, profe, yo tengo las dudas sobre, no sé si podría repetir la relación que tienen las dos ecuaciones en la representación de Simulín. Sí. ¿Cómo es que Sí. las unió? Ah, ok. Lo que pasa es que desde que, bueno, cuando hicimos esta que fue la primera que obtuvimos, esta de acá del circuito eléctrico, pareciera que faltaba una tercera ecuación. Pero la tercera ecuación la relacionamos cuando sustituí en esta la fuerza por la corriente eléctrica que genera este circuito con el producto de la KdF. Luego, empecé, cuando ustedes tracen en Simulink, lo que harán es tomar cualquiera de estas y empezarlas a trazar. Yo empecé con la roja, la ecuación en rojo, y dije, necesito un sumador de 2 entradas, lo coloqué. A la salida de ese sumador lo voy a multiplicar por este valor. Aquí está, multiplicado. Y la salida va a ser, es igual a la segunda derivada de x. A esta segunda derivada la integro una vez y me queda la derivada de x, que es este valor de derivada de x el que voy a usar acá. Y si lo vuelvo a integrar me queda la x, que es la x que voy a usar aquí. Y que es la x que quiero graficar, la que quiero observar cómo se desplaza. Así que de ahí nada más lo que fui haciendo fue ir poniendo los productos y irlos conectando a las terminales de los sumandos para completar el diagrama, hacerlo completo. Finalmente, la señal del voltaje, que era la señal original de entrada, la puse yo aquí como un escalón, así lo hemos representado, y de esta forma quedaba completa la representación. Que cuando lo simulo, pues me da esta curva. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Muy bien. Les digo, lo van a representar porque habrán visto ya en la tarea de esta semana, hay un complemento de este ejercicio. Al final lo van a ver o ya está ahí en sus tareas. ¿Sí? Bien. Profe, ¿Sí? es que yo chequé la tarea, pero tan Sí. siquiera a mí no me aparece ningún material adjunto. Ah, a ver, vamos a ver. Ah, Sí, a cierto, mí también me tampoco. pasa lo mismo. Ah, ok, no subí. Bueno, miren, la tarea la pueden ver en este mismo archivo, la pueden ver hasta el final. Acuérdense que siempre en el archivo pongo la tarea. Aquí está. Este es el ejercicio 1. Este es el ejercicio 2.
Y ese es el ejercicio 3 donde les digo que tendrán que simular. Lo que tienen que hacer es volver a simular el mismo, construirlo y ahora hacer los casos. El caso 1 es, ¿qué pasaría si esta masa? Bueno, el caso 1 es el mismito. Caso 2, ¿qué pasaría si esta masa ahora es de 75 kilogramos? Y la constante es la misma. ¿Qué pasaría si esta masa es de 0.05 kilogramos? Luego, ¿qué pasaría si la masa es de 15 kilogramos y la constante cambia? Y así sucesivamente. Grafican cada caso y sacan sus conclusiones. Esa es la tarea de esta semana, pero no se preocupen, también la anexo como archivo. Puede ir en el sitio del curso. Bien, ¿alguna otra duda de la tarea? Bueno, de momento. No, profe. Ok, gracias. Bueno, vamos entonces a continuar ahora. Vamos a ver el modelo matemático de un sistema de rotación. Hemos visto traslación. Traslación es la masa moviéndose en el eje horizontal o en el eje vertical. Ahora vamos a ver masas rotando. Y este es el ejemplo de esta primera, el primer caso de los sistemas de rotación. Hagan de cuenta que esto que está aquí, este es como si fuera no sé si hayan visto cómo son los molinos, las piedras de los molinos de tortillería, donde muelen el maíz para convertirlo en masa. Se trata de una gran piedra que está unida a un eje. El eje está descansado sobre cojinetes o valeros, de tal manera que una banda de un motor le transfiere una fuerza y lo hace rotar. Cuando rota, si la rotación la vemos en desplazamientos angulares, y esto se mide cuando la rotación la haríamos no con un motor, sino con una palanca para mover algunos grados de giro, observaríamos el desplazamiento angular en θ, que serían grados. Pero si lo que observamos son vueltas por minuto, entonces lo estaríamos observando en la velocidad, que es omega, la velocidad angular. Entonces, T es el desplazamiento angular y omega es la velocidad angular de todo este sistema. Las unidades que están involucradas en un sistema de rotación son θ, que es el desplazamiento angular y que se mide en radianes. Omega, que es la velocidad angular y se mide en radianes por segundo. Aquí también podríamos ver el cambio de velocidad en el tiempo, es decir, si aumenta, si disminuye y cómo se comporta la velocidad en el tiempo, a lo que llamaríamos es la aceleración angular, que está dada en radianes sobre segundos al cuadrado. Tau es el torque. Y aquí me voy a detener un poco para escribir. Tau es esto que está aquí. Tau es la fuerza de rotación que se le debe de dar a este sistema para que rote. Si el sistema está originalmente en reposo, bueno, tau es esa fuerza que necesitamos para que empiece a dar de vueltas. Pero esta fuerza es circular, no es como las otras que es de traslación, es en un sentido horizontal o vertical o inclinado. Esta tiene la característica de ser una fuerza que va dando giros sobre el eje de rotación del cuerpo. Y a eso se le llama torque.
J es el momento de inercia. El momento de inercia es esta masa que quiero hacer girar, se dice por la ley de inercia que se mantiene el reposo mientras no se aplique una fuerza que la haga rotar. Eso es lo que nos dice la ley de inercia. O que se mantiene rotando mientras no exista una fuerza que la detenga. Así que el momento de inercia es esta característica que tienen los cuerpos que rotan de pasar de su estado de reposo a su estado de rotación. Dicho de otra forma, hay que vencer la posición estática de la masa aplicándole un torque que lo haga girar. Entonces, a esa característica de la aplicación de un torque que hace girar a esta masa, a esa fuerza de oposición, le voy a llamar así, a esa fuerza de oposición para que empiece a girar se le llama momento de inercia. Luego, beta, esta B o beta, que es la beta que hemos manejado nosotros. Esta beta es el coeficiente de amortiguamiento. Los cojinetes sobre los cuales está descansando este sistema de rotación, o los valeros, aquí habría un valero sobre el cual estaría descansando, pues ejercen una fricción entre los balines o el aire, el gas o lo que estuviera descansando. A esa fricción, que también hay que vencer para que rote, está caracterizada por el coeficiente de amortiguamiento. Ahora, la torsión, la constante de torsión. Bueno, este eje de rotación, si lo consideráramos como una varilla, y a esta varilla la ancláramos, si la anclamos a un cuerpo fijo, de tal manera que impedimos que rote, y por acá con una palanca que atraviesa este eje, la quiero hacer rotar, lo que va a pasar es que la varilla se va a deformar contorsionándose o enrollándose sobre este eje que está fijo. A esta torsión es lo que vamos a medir con la constante de torsión, K. Estos son los factores que están involucrados en el sistema de rotación. La inercia, que vendría siendo la masa del sistema de traslación. La fricción de los cojinetes, que vendría siendo el amortiguador del sistema masa-resorte-amortiguador. Y la torsión, que vendría siendo el resorte del sistema masa-resorte-amortiguador. El torque vendría siendo la fuerza. El teta, que es el desplazamiento angular, vendría siendo el desplazamiento traslacional, o X en el otro caso. Omega vendría siendo la velocidad, pero ahora velocidad angular. Entonces, como ven, hay una similitud con respecto al sistema de traslación. De tal manera que las ecuaciones que me representan este sistema las puedo ver de la siguiente manera. Donde es la fuerza que debo de hacer para vencer la inercia del sistema, más la fuerza que debe haber para vencer a la fricción, más la fuerza que debe de haber para vencer la torsión. Y esto me da la fuerza de torsión que aplico al sistema. Si estos términos que están expresados en términos de teta los expresara en términos de la velocidad angular, lo que tenemos que tener presente es que omega es igual
o la velocidad angular es igual a la derivada del desplazamiento angular con respecto del tiempo. Teniendo esto presente, entonces, puedo sustituir que la segunda derivada de teta con respecto del tiempo es la primera derivada de omega, que la derivada de teta con respecto del tiempo es omega, y que teta es la integral de omega. De esta manera, ahora me quedó la misma expresión o la misma representación matemática, pero ahora para términos de omega, que es la velocidad angular. Si aplico la transformada de Laplace para obtener la función de transferencia, bueno, para el primer caso sería esta su función de transferencia, y para el segundo caso sería esta su función de transferencia. Ahí estarían las dos ecuaciones que me representarían ahora el modelo matemático. ¿Y qué puedo hacer con esto? Bueno, pues ya puedo simularlo, puedo graficar cómo se comporta el ángulo, cuánto se desplazará en una posición angular si aplico cierto torque, qué velocidad tendrá, etcétera. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta de esto, de este modelo. No, profe. Osvaldo Ramos, ¿tienes alguna duda? No, profe. Perfecto. Muy bien. Martín Torres, ¿alguna pregunta? Por ahora no, profe. Bien. Entonces continuamos. Y ahora vamos a ver el modelo matemático de un motor de corriente directa. Aquí quiero decir también, estos modelos son lineales, es decir, se ha hecho una aproximación muy linealizada de este comportamiento que sirve para explicar ciertos principios de operación, pero que si vemos en la práctica, si queremos meternos al diseño de motores, vamos a ver que el modelo no es tan sencillo como esto, pero esto nos ayuda a resolver cierto tipo de problemas de modelado matemático. Bien, el primer tipo de motor que vamos a ver es el que se activa por corriente de campo. Los motores tienen dos tipos de operación. Uno que se le llama por corriente de campo y otro por corriente de armadura. Si ustedes han desarmado un motor, habrán visto que tiene dos partes el motor. Una que se llama el estator y otra que se llama el rotor. El estator es esta parte fija del motor que se encarga de generar un campo magnético que interactúa con el rotor, que es una especie de piña, así se le conoce como piña, de un material de entre hierro que va embobinado, lleva un alambre enrollado entre la armadura, teniendo un colector y unos cojinetes y unos carbones a través de los cuales se le aplica una corriente eléctrica. A esta piña entre hierro con embobinado es lo que se conoce como el rotor y la otra parte es el estator. Bien, esta sería la parte del estator y esta sería la parte del rotor. Así es como estaríamos viendo los dos dispositivos. Permítanme un momento. Bien. Al motor, el efecto del motor es producir un torque.
Ese torque lo vamos a estar representando aquí. El motor a la salida lo que hace es producir un torque. El torque que produce el motor se va a aplicar a una carga. Si estuviéramos pensando en un motor de un mecanismo básico, si alguna vez han desarmado algún reproductor de CD-ROM, DVD, de estos que tienen una charola para cargar y descargar los discos, van a ver que el motor en su eje tiene un buje al cual va una banda y esa banda va a una polea que mueve unos engranes que activan un mecanismo de carga y descarga del disco. Bueno, vamos a pensar que eso es lo que está representado aquí como carga. La cual tiene una cierta fricción y una torsión también cuando el motor empieza a funcionar, ¿sí? Bien, ese motor a la salida lo que va a proporcionar es un desplazamiento de rotación medido en ángulos o en radianes por segundo. Y lo que vamos a pasar ahora es a ver cómo se comporta cómo se modela matemáticamente este motor. Muy bien. El motor también lo vamos a separar en 3 etapas. La primera parte es la parte eléctrica de entrada. La parte eléctrica de entrada en este motor que es de corriente de campo, se trata de lo siguiente. Se trata de un voltaje que se coloca en los extremos del estator, produce una corriente eléctrica a través del embobinado. El embobinado está constituido de una bobina y de una resistencia. Así que esta es la primera etapa. El voltaje produce una corriente eléctrica que genera una caída de voltaje en el resistor y una caída de voltaje en el inductor. Si llevamos esto a su representación en el plano S, esta sería la transformada de Laplace del sistema de aquí arriba. Ahora, bueno, y su representación en bloque sería así. Un voltaje de entrada metida a este sistema me produce una corriente eléctrica. Viene la siguiente parte, que es del acoplamiento electromecánico. Este modelado es muy parecido al del solenoide. Me dice que el flujo magnético en el entrehierro del motor. Bueno, resulta que aquí al circular la corriente eléctrica se produce un campo magnético. Ese campo magnético interactúa con el entrehierro del motor, es decir, con el rotor. Y la interacción la hace de la siguiente manera. Si llamamos phi a las líneas de flujo magnético, a esto lo llamo como phi. Yo digo que estas líneas de flujo magnético están en proporción de la corriente de campo, quedamos que la corriente de campo es esta que fluye por aquí, por la constante del motor. Esta constante Kc es producto de la fabricación del motor y que interviene para producir las líneas de flujo. A más corriente, más líneas de flujo, más interacción y puede producir mayor el motor. A menos corriente, menos líneas de flujo, menos velocidad en el motor. Ahora, el par o torque
TM, que le vamos a llamar desarrollado en el motor, es esto que está aquí. Ahora estamos hablando de esta parte, la voy a cambiar de color. Este torque, que también se le conoce como par, lo vamos a llamar TM, se relaciona con el flujo de la siguiente manera. Torque en el motor, el torque o la fuerza de rotación es igual a las líneas de flujo magnético producidas por la corriente de campo por las líneas de flujo magnético producidas por la corriente de armadura. ¿Cuál es la corriente de armadura? Por acá vemos un voltaje PA que pasa por el embobinado. Este es el embobinado del rotor, a donde está el piñón y donde están los campos enrollados sobre esta pieza. Esto produce líneas de flujo magnético que interactúan con las azules. Y al interactuar las dos, el efecto de la interacción de las dos da la fuerza TM, el torque TM, para mover la carga del motor. Ok, entonces, esta parte es la interacción de la corriente de campo y la roja es la interacción de la corriente de armadura. Pero vamos a decir que la corriente es una constante. Es decir, solo la corriente de campo es la que voy a poder variar para que varíe la velocidad del motor. No voy a poder variar la corriente de armadura, no la voy a poder estar cambiando en su magnitud. Por lo tanto, si la corriente de campo es constante, K, que es la constante de armadura, o la constante del rotor que está aquí, una vez que se fabrica ya queda definida. Entonces, fíjense, tengo que KA, KC y A serían las constantes. Esta quítenla de aquí, esta no. Se fue por error. KA, esta. KC e IA son constantes. Son mis tres constantes que van a formar parte del modelo matemático. Si aplico transformada de Laplace, las constantes salen y solo me queda IC de S. IC en S. Y si a estas tres constantes las llamo Km, bueno, pues yo lo que digo que Km es la constante del motor. Así que esta sería la representación del acoplamiento electromecánico del motor. El torque que produce el motor, no todo se genera para mover la carga. Hay un torque también de perturbación. Resulta que si el motor, por ejemplo, no lo fijamos bien y lo echamos a andar, el motor empieza a vibrar y entonces no toda la energía de torque se transmite a la carga. Hay parte que se está perdiendo producto de la vibración del motor. A esas pérdidas les vamos a llamar torque de perturbación. Y lo vamos a considerar una entrada indeseable, pero que está ahí. Y esto es para fines de que los cálculos salgan como deben de ser. De lo contrario, no nos explicaríamos qué le pasó al resto del torque, por qué no se manifiesta todo en el movimiento de la carga. Así que diríamos que el torque del motor, que es el que genera esta interacción de flujos magnéticos,
En parte se va para la carga, para mover la carga, partes para mover la carga, y parte es un torque que se pierde por la perturbación, por vibraciones o por una situación ajena al movimiento de la carga del motor. De tal forma que solo de esta torque del motor, solo la parte del torque de carga es la que va a mover al motor y la vamos a considerar para calcular el efecto de rotación. Hasta ahorita podríamos ver esto de la siguiente manera. Una corriente IC en S, que me generó la parte primera del modelado del motor, ahora es la señal de entrada a un bloque de una constante Km que produce un torque de motor. Este torque de motor se le va a restar el efecto del torque de perturbación para que a la salida solo haya un torque que vamos a denominar el torque a la carga. Bien, ahora, este torque a la carga es este que está aquí, libre de perturbaciones. Este torque que ya se ha considerado todos los efectos negativos que se presentaron, pero no producto de la carga, sino producto de otras señales ahí presentes. Este torque de la carga tiene que vencer a la fricción y al momento de inercia de la masa del conjunto del motor. Aquí la torsión se considera despreciable, no hay torsión, por eso no aparece el término de torsión aplicado en esta ecuación. Y entonces lo que decimos es que el desplazamiento angular θ en S es igual al torque de la carga en S que multiplica a la función de transferencia de esta parte del motor. Y sería representado en bloques de esta manera. Así es que esta sería entonces la representación ahora de esta parte del motor. Si juntamos las partes, tendríamos que un voltaje VCDS produjo una corriente de carga, una corriente de campo, perdón, al motor, que multiplicada por la constante del motor me produce un torque del motor, torque que si considero las perturbaciones que se van a presentar al mover el motor, arroja un torque de carga, por supuesto que es menor que el torque del motor. Y si este torque de carga lo aplico ahora al sistema de rotación del motor, me da ya finalmente la rotación del motor. Este sería el esquema a bloques del funcionamiento del motor. Y abajo lo que obtengo es la función de transferencia del motor para el desplazamiento angular, es decir, para θ. Si quisiera yo considerar aquí, para llegar a esta operación, yo consideré solo el torque de carga. Pero si quisiéramos considerar el efecto del torque de perturbación en el funcionamiento del motor, lo que tendríamos que hacer ahora es la función de transferencia, ya no la relacionaríamos como en el caso anterior con el voltaje. Diríamos, ¿qué pasaría si no tuviéramos voltaje? Es decir, si aquí fuera 0, si no tuviéramos voltaje y solo tuviéramos como entrada la señal de perturbación del motor, ¿qué pasaría con el sistema? Bueno, la ecuación que lo representaría sería esta que está aquí. Si sumamos los dos efectos para ver completo el comportamiento total del motor, bueno, pues sería esto que está aquí. La primera, habíamos dicho, es como si no hubiera torque, perturbación. La segunda es el torque de carga más el efecto de perturbación.
En el caso del motor controlado por armadura, aquí lo que sucede es lo siguiente, es el efecto contrario al caso anterior. En el caso anterior teníamos que la corriente de campo era la que era variable y que esta corriente de armadura era constante. Ahora lo que se hace es hacer variable la corriente de armadura y hacer constante la corriente de carga. Eso es lo único que cambia. Y al hacer constante la corriente la corriente de entrada o corriente de campo, la corriente de campo al hacerla constante, se vuelve parte de las constantes que daban lugar a Km. Entonces ahora tengo que el torque del motor es igual a Km por IA por S. La forma en que puedo yo obtener la IA es de la siguiente manera. Lo que observo es, tengo un voltaje VA que se aplica ahora a este circuito, donde este circuito incluye la resistencia producto del embobinado, resistencia e inductancia de armadura, y incluye también un voltaje BB, que es el voltaje contra electromotriz que se genera producto de estar interactuando con el campo de la corriente de armadura. Así que entonces, esta ecuación me dice que el voltaje en el plano S es igual a S por LA más RA por IA más B de S. Pero esto ya en el plano de Laplace. Ya no anoté aquí su representación en el plano del tiempo. Pero habría que decir que es BA es igual a I por R más DI en DT por LA por 1 sobre L, perdón, bueno, lo voy a anotar porque sí, yo también. LA por la derivada de la corriente con respecto del tiempo es el voltaje que se genera aquí en la inductancia. Y aquí el voltaje que se genera es simplemente RA por I. Así que la caída de voltaje aquí, más la caída de voltaje aquí, más este BB, me da BA de T. Si a esa ecuación le aplico la transformada de Laplace, me queda esto que está aquí. Donde BB es igual a KB por omega de S. Está relacionado con el efecto de la rotación de la carga. Por lo tanto, la corriente de armadura, si ya relaciono las dos ecuaciones, esta que está aquí, es decir, esta, y en lugar de esto sustituyo KB por omega de S, lo que me queda es esta ecuación de aquí, donde he despejado la corriente de armadura. Usando el mismo principio de que ahora el torque de carga no es todo el torque del motor, sino es el torque del motor menos el torque de perturbación, me quedaría el efecto para el desplazamiento con base al torque de carga sería este que está aquí. El diagrama de bloques ahora del sistema quedaría de la siguiente manera. Sería un voltaje de armadura que se coloca al sistema del motor, me produce que cuando lo multiplico por el modelo matemático del sistema de armadura, me da un torque del motor. Ese torque de motor, cuando lo considero con el torque de perturbación, me da el torque de carga, que es el que finalmente me da la rotación del motor. Esa rotación, omega de S,
Ojo, aquí es omega de S, no me da directamente teta de S. Para que me dé teta de S, tengo que integrar la salida y ahora sí me daría teta de S. Esa omega de S que está aquí, si yo la multiplico por KB y la meto en manera negativa, aquí es negativo, entonces lo que me quedaría es la señal BA de S menos KB por omega de S, que multiplicado a por KM y por esto me da el torque del motor. Muy bien. Este modelo lo vamos a ver más, con más detalle con un ejemplo que se va a hacer en Simulink y del cual les dejo los valores aquí. Lo que tienen que hacer es el ejercicio de usar las ecuaciones, prepararlas para poderlas llevar a Simulink. Y ya que las tienen de esta manera, construir el modelo y observar el comportamiento de la gráfica, que es lo que voy a comentar ahorita. En el comportamiento de la gráfica lo que tenemos es que, ojo, lo que estoy observando es teta de S, es decir, una posición angular, ¿sí? Y lo que observo es cómo el sistema va cambiando su posición angular en el tiempo hasta que alcanza una posición angular constante, es decir, se queda a una velocidad constante. Fue cambiando desde 0 hasta 0.25. Y así es como se comportó este sistema. Si nosotros quisiéramos ver la velocidad, el scope lo tendríamos que pasar para acá y aquí observaríamos la velocidad angular. Bien, no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta de aquí. Profe, Sí. en el caso del torque de perturbación, ¿siempre va a aplicar para estos motores? ¿O solamente cuando exista esa vibración en el motor? Siempre se aplica. Siempre se Ok. aplica porque en un motor, por más que tú lo fijes, siempre hay señales ahí que intervienen. Y no se diga, imagínate que el motor, cerca está otro motor que interactúa, el campo magnético del otro motor afecta a este campo magnético. O sea, hay señales de ruido ahí que se encuentran presentes y que son muy difíciles de aislar cuando echamos a andar un motor. Ahora, a menos que el problema diga que el torque de perturbación no está presente, bueno, entonces ya lo omitiremos. Ok, profe. Gracias. ¿Sí? Como en este caso lo que vimos es que no hay un valor para el torque de perturbación, si tú te das cuenta. Aquí, como lo hicimos ideal, el torque de perturbación es 0. Pero en la práctica sí hay siempre un torque ahí. Ok, profe. Bueno, lo que queda en la presentación son temas que ahora viene el modelado matemático de engranes, el de una palanca y el de amplificadores operacionales. Yo voy a subir un video más con algunos detalles de esto para que lo puedan completar con la parte teórica y que puedan resolver la tarea que queda para esta clase. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta o duda. Aquí detendría yo la grabación. Ajá, De mi pregunta. parte no.